Ricardo Azcárate, legislador de la Unión Cívica Radical, que integra ese frente con nosotros. ¿Qué tal, José Ricardo? Buen día. Buen día, Omar, ¿cómo estás? ¿Cuál es el presupuesto en números? En números, el que ha enviado el Ejecutivo son 156.000 millones. Sí. Respecto al del año 2019, hay una suba de casi el 50%, porque el presupuesto 2019 era de 100.000 millones, 110.000 millones llegó con el ejecutado y las modificaciones del año pasado. Este año se envía un presupuesto de 156.000 millones, en donde lo más grave, lo notable de este presupuesto, es el gasto en personal. O sea, la provincia gasta su presupuesto casi en un 90%, 85 al 90% en pagar salarios. Listo. En el presupuesto vigente del 2019 ejecutado, hemos tenido una participación de menos del 3% originalmente para bienes de capital, que significa obra pública más bienes patrimoniales, o sea, bienes de capital, máquinas, adquisiciones, bienes patrimoniales. Y para que era un 5%, se ejecutó un 3%. Sí. Para el año que viene está propuesto en el presupuesto menos de un 3% del presupuesto, o sea, 4.500 millones. A ver, para que tengamos una idea, estamos presupuestando en materia de obras, infraestructura pública y bienes de capital menos que lo que cuesta la legislatura en su funcionamiento. Y así como está, entonces, ¿cómo va a ser el voto de ustedes? El voto siempre ha sido el mismo, y lo hemos charlado en el interbloque. Nosotros vamos a habilitar el presupuesto en general y vamos a producir y vamos a introducir modificaciones en particular que ya hemos venido introduciendo en algunas de las cosas. Por ejemplo, una de las charlas que tuvimos con el ministro Eduardo Garbich. No puede ser que la provincia, después de cada emergencia hídrica, emergencia digo porque ya no son emergencias, ya son conocidas. Cada vez que caen 4 gotas se inunda el sur de la provincia de Tucumán. Después de cada emergencia salen a contratar por la emergencia máquinas para hacer para reparar canales, ríos. En forma directa, estás diciendo. Claro, porque está ahí emergencia. Bueno, ¿por qué no reservan las partidas del presupuesto y con todos los montos de alquileres que están haciendo, que compren las máquinas que corresponden? O sea, que equipen a la Dirección Provincial del Agua, a la Dirección Provincial de Vialidad, que son las dos reparticiones que siempre salen al auxilio. La Dirección del Agua no tiene equipamiento directamente. Hoy no tienen una máquina. Que las equipen para que salgamos con equipo propio a hacer esto. Esto significa en el presupuesto cambiar la calidad del gasto. O sea, en vez de andar todos los años gastando en alquilar equipo, adquirimos patrimonialmente equipo. O sea, introducimos en bienes de capital. Esas son las cosas que le hemos pedido al ministro. Después, digo que en el presupuesto se dice que un 75% es personal. Eso es personal de planillas, de planta. Ahora, todo lo que significan los municipios y las comunas, los que están en el pacto social, figuran como transferencias y son empleados. Y todas las comunas rurales que han aumentado sus plantas, han duplicado sus plantas, son empleos y figuran como transferencias. Lo grave de esta provincia es que la presión fiscal es altísima, se aumenta la presión fiscal hacia la gente y el gasto público está destinado casi exclusivamente al pago de salarios. Lo cual yo no estoy en contra de que a la gente se le dé empleo si el empleo es productivo. Y si el empleo además redunda en que al que paga los impuestos le mejore la seguridad, le mejore la salud o le mejore la infraestructura. Pero si la provincia solamente recauda para pagar cada vez más sueldos, estamos ante una situación que la describíamos hace muchos años atrás con Rubén Chevalla, la empleomanía. O sea, aumentamos la presión fiscal exclusivamente para designar cada vez más personal. Y ese personal nos sirve exclusivamente para seguir votando, ¿no? Y ahora, ¿por qué van a votar a favor del presupuesto en líneas generales? Ustedes van a decir para darle la herramienta, pero el oficialismo... La provincia no puede trabajar sin presupuesto cuando había un desfasaje económico, como el que ha existido, que todos conocemos, que es una pauta inflacionaria real que está arriba del 40%. Entonces, no podemos mantener un presupuesto de años anteriores porque sencillamente se agotarían las partidas presupuestarias antes de mitad de año. Bien, a ver, ¿qué se le va a destinar si armamos la agenda de acuerdo a los reclamos de la gente? A ver, ¿qué es lo que reclama la gente? En seguridad. Primero, seguridad. Sí, a ver, en Tucumán el problema más grave es seguridad. Bien, ¿qué dice el presupuesto en materia de seguridad que... Es bajísimo. Están hablando ahora de darle 20 millones, escúcheme, hablamos de 156.000 millones.
Del presupuesto. Del presupuesto, y hablamos de que vamos a dar 20 millones a remodelar las comisarías. Estamos diciendo una exorbitancia. Debiéramos tener un plan de inversiones en materia de seguridad. Bien, reclama servicio de agua y cloacas. ¿Qué se le destina para auxiliar A económicamente? la SAT absolutamente nada. Es más, a la SAT se la deja liberada su recaudación. Y la provincia en sí, la intervención que tiene a través del presupuesto es casi nula. Pero, paga la planta de empleados y ¿usted paga el ¿No funcionamiento. pertenece ahora a economía ya a la SAD? Lo mismo, o sea, no está No le dan nada. No está previsto obra pública nueva, no está previsto bienes de capital, no está previsto más que los bienes de consumo. Y bueno, entonces, los otros días decíamos, Te doy otro ejemplo. la elección del ingeniero Augusto Guraib, que puede estar respaldada por la gestión, por el conocimiento, pero si no le dan los elementos suficientes... Es muy difícil. A la planta de las talitas no se la puede poner en funcionamiento por una cuestión elemental. O sea, tiene que designar el personal y tiene que hacer los gastos para que esa planta funcione. Tiene que tener 3 camiones de constructores para la zona, que no los tienen. Y lisa y llanamente lo que están demorando en ponerla a funcionar es porque no pueden ni siquiera hacerla funcionar con el presupuesto que indicaría. La información que tenemos nosotros es que la empresa habría sido observada en 20 puntos aproximadamente. Las por observaciones Lenosa. que realizan no son a la empresa, las de ENOSA a la empresa ya están observadas y están solucionadas. Sí. Las observaciones que no están solucionadas son las que hace la SAT a la ENOSA. ¿Qué se le destina a salud y educación? Personal, insisto. O sea, si yo tomo exclusivamente, si yo tomo la planilla salarial de la provincia, el 80% de lo que se gasta en la provincia de Tucumán es pagar sueldos. O sea, está bien, usted me dirá, no, mira, el sueldo de un médico, sí, el sueldo de un médico es un sueldo de un médico que atiende un hospital. Ahora, ese sueldo tiene que estar proporcionado con una inversión de infraestructura hospitalaria, con una inversión en insumos hospitalarios y con inversiones que tienen que ver con el funcionamiento de los hospitales. Lo mismo que me dicen, no, se insume mucha plata en educación, sí, se paga sueldos. Ricardo habla y de la institucionalidad para cuándo, porque también allí podría calzar una pregunta. ¿Qué van a hacer con los municipios para que recuperen la autonomía? Está bien que la provincia salga en apoyo de los municipios, calzando la planilla salarial a través del pacto social, pero la independencia de los municipios, hay municipios que no están dentro del pacto social. Incluso creo que el de Las Talitas, uno de ellos. Las Talitas no está en el pacto social, no está en el pacto social. La capital. Y hay otros municipios más, pero ¿por qué no se le busca la independencia directamente a los municipios? Porque para eso habría que estudiar una ley de coparticipación. ¿Y para cuándo? Porque la ley de coparticipación que hoy existe, que es la que regía en la época de Julio Miranda, desde aquella época nunca se tocó, nunca se modificó, porque se intervino con el pacto social. Este pacto social, ¿qué es lo que hace? Que los municipios reciban la planilla de sueldo, lo que necesitan para funcionar. Ahora, en el último tiempo, ni siquiera la planilla de sueldo. ¿Por qué? Porque las planillas que reciben son solamente las planillas del sueldo declarado y no el personal transitorio jornalizado. Le doy ejemplo, todos los municipios, inclusive los municipios que responden al oficialismo, no están recibiendo hace meses las planillas del personal jornalizado, que es el personal que hace recolección de residuos, limpieza de calle, o sea, es personal que no está en planta permanente. Ese personal no está contemplado en el pacto social. Y además hay incongruencias gravísimas, hay municipios de segunda categoría o de tercera que reciben más que municipios de primera. Y hay una comparación. ¿Pero que por qué se da eso? ¿Por simpatía? Simpatía o afinidad política. Hay municipios que reciben mucho menos que lo que recibe el municipio que está a la par, sencillamente por afinidad política. Usted es radical, ¿no es así? Soy y lo voy a seguir siendo, lo he sido toda mi vida, nunca me he ido del partido. Bien. Lo pongo en 2 cargos, a ver, para no entrar en alguna interna. Intendente de Yerbabuena o de Concepción, que son intendentes radicales, ¿no es así? Ambos. Sí. Bien. Los vecinos le reclaman que mejoren el estado de las calles. La cantidad de vehículos que tiene Yerbabuena, la cantidad de vehículos que tiene Concepción. Ahora, ¿por qué ustedes, siendo el mismo partido o legisladores, bueno, usted ahora ha asumido hace poco tiempo, no se ponen seriamente en decir cómo van a hacer la distribución de impuesto automotor e ingresos brutos? A ver. Porque la provincia no lo quiere distribuir. Pero ustedes son legisladores, tendrían que... Por supuesto. O sea, Yerbabuena tiene inscripto en rodados, con domicilio en Yerbabuena, los mismos vehículos, un poco menos de vehículos que tiene Capital. Y sin embargo no percibe por impuesto automotor. Lo mismo pasa con ingresos brutos. Ingresos brutos la provincia no coparticipa. Ingresos brutos recauda y no coparticipa. Por eso le preguntaba, ¿qué van a hacer con el presupuesto? ¿Por qué lo aprueban? En el presupuesto lo que está contemplado son las transferencias. En el caso de los municipios,
son las transferencias a los estados municipales, los que están en el pacto social como pacto social y los que figuran fuera del pacto social como porcentaje desde la ley de coparticipación del año 1999, del 2000, que es la última ley que está vigente. Lo que estamos aprobando es una manera de funcionar para que la provincia no quede sin la posibilidad de funcionamiento, lo que no significa que estemos de acuerdo en cómo ha sido, primero, formulado el presupuesto y segundo, la ejecución presupuestaria, que nuevamente volvemos a lo mismo. En el año 2019, presupuestado un 5% del presupuesto en materia de obra pública, ejecutado menos de un 3%. Bien, lo van a aprobar al presupuesto en la próxima sesión. Para modificar el tema, distribución de los fondos, una nueva ley de coparticipación en la provincia de Tucumán, ¿qué se va a hacer con impuesto automotor? ¿Qué se va a hacer con ingresos brutos? ¿Si estarán o no, si debe existir o no un pacto social? ¿Debe estar dentro de una reforma de la Constitución o no? No, y yo lo que diría es mucho peor, debe estar dentro de lo que es el Código Tributario de la provincia. Sí. Y la ley de coparticipación. El Código Tributario dice qué se cobra en concepto de qué se cobra. ¿Se lo debería actualizar, modificar? Hay que actualizarlo, todos los años debe ser actualizado. Y por otro lado, la ley de coparticipación debiera actualizarse. Yo le voy a decir por qué. La Nación, en estos 4 años del presidente Macri, que dijeron que fue un presidente liberal, le devolvió a las provincias el impuesto a las ganancias, que no se coparticipaba, la suspensión del incremento del pago a cuentas, el impuesto al cheque, el impuesto al valor agregado, todo lo que son reducción de los reintegros de exportadores, el impuesto a los sellos, se coparticipa totalmente el impuesto a los sellos nacional, el impuesto de bienes personales, antes no se coparticipaba hasta el 2015, desde el año 2016 se coparticipa un 100%, el financiamiento de todas las cajas previsionales transferidas y los fondos compensadores de transporte automotor. Todos estos impuestos que no se coparticipaban ahora se coparticipan. Mi pregunta es, la provincia recibe más fondos de la Nación, esto lo sabemos todos. En el año 2019, en este presupuesto en ejecución, sobre 100.000 millones ejecutados, 80.000 millones ha mandado Nación a la provincia de Tucumán. El 80%. Solo el 20% de recaudación propia, en cuanto al recurso. Ahora, de esos fondos mandados, pregunto, ¿cuántos van a los municipios? ¿Por qué tenemos gobernadores que reclaman permanentemente federalismo hacia afuera de la provincia, pero hacia adentro son totalmente unitarios? Y este es el problema de Tucumán y de los municipios de Tucumán. Se debe refundar Juntos por el Cambio, ya lo llevo al tema político para terminar, y sí, cómo recibió los cimbronazos que ha tenido Juntos por el Cambio a nivel nacional con repercusión en Tucumán. En el tema en particular, en el caso de la diputada nacional, Beatriz Ávila, lo he percibido con mucho dolor, con mucha tristeza, porque es un tema que debe haberse conversado, debe haberse discutido, el abandono de un espacio político, más en particular el espacio político del bloque de Juntos por el Cambio, del bloque de Cambiemos, en realidad que ella pertenece al bloque de Cambiemos a nivel nacional, que es el bloque que hoy día preside Mario Negri, por el acuerdo de un sector del peronismo que continúa dentro de Cambiemos. Yo pregunto, ¿dónde está ubicado si no Domingo Amaya, Sebastián García de Luca, toda la gente que responde a Emilio Monzó, de provincia de Buenos Aires? Estoy hablando de gente que viene del peronismo, que han sido secretarios de Estado y ministros en el gobierno de Scioli, y que después vinieron digamos, a Juntos por el Cambio y fueron parte del gabinete nacional. O sea, si uno quiere marcar independencia de criterios, puede hacer un bloque propio y estar dentro del interbloque. Ahora, hacer un bloque propio y salir de la interbloque de Juntos por el Cambio es un problema gravísimo, porque ese problema significa que le damos a la Cámara de Diputados de la Nación, al nuevo presidente, el manejo del quórum propio y de la mayoría propia. Porque yo no tengo dudas que Beatriz va a votar como corresponde, las leyes que correspondan. Ahora, del bloque que ella forma parte en este momento, que hay gente de Huatre, gente del sindicalismo, gente que viene de otra índole, hay más de 10 legisladores que van a votar lo que pida Sergio Massa. Entonces, teníamos el poder de control, y lo teníamos y lo ejercíamos el poder de control con una primera minoría en la Cámara de Diputados. Este tipo de abandono lo que hace es quitarnos ese poder de control. Y eso es lo que la gente no quiere, la gente se enoja, la gente entiende que votó a candidatos para que actúen de determinada manera, y estos cambios de lugar hacen que puedan actuar de otra manera. ¿Acá en Tucumán se va a refundar? Acá en ¿Puede Tucumán, fracturar eso acá en Tucumán?
No, que aquí en Tucumán estamos funcionando como un interbloque de Vamos Tucumán, donde hay fuerzas políticas que ni siquiera están Juntos por el Cambio. Federico Mazo nunca estuvo con Juntos por el Cambio. Pero sin embargo, trabajamos en conjunto en lo local. Yo en lo nacional voy a seguir trabajando siempre en lo que diga la Unión Cívica Radical. Mi partido tiene convención nacional, comité nacional y autoridades. Y las autoridades tienen mandato y los mandatos son expresos. Dicen dónde hemos estado en las elecciones y dónde continuamos. Lo que vamos a hacer, evidentemente, en la provincia de Tucumán es normalizar el partido. Y esto sí es muy importante. Ahí nos vamos a abocar todos los radicales, desde diciembre a marzo, en normalizar la Unión Cívica Radical para que la conducción partidaria pueda manejar este partido que tiene es más que centenario y que va a seguir marcando rumbos. O sea, hemos ganado, hemos perdido elecciones, pero tratamos de respetar siempre la institucionalidad. Ante la discusión de algunos que dicen que vale todo con tal de hacer un poco más de distribución social, nosotros respondemos que lo único que no vale es perder las libertades y perder las instituciones. Y el radicalismo siempre ha defendido las libertades